Yo soy hecho en Ecuador, soy de razón y de pasión, de libertad, serenidad. Soy Freddy Peñafiel, ese es mi nombre, soy profesor de lengua y literatura, he trabajado más de 20 años dando clases. Mi profesión fundamental es ser escritor, soy poeta. Misteriosamente cumplo con un servicio público ahora, estoy como viceministro de Educación, cumpliendo el trabajo de viceministro de Educación hace 2 años y en el Ministerio de Educación hace 5. Que no importe quién lo haga, es un tema personal. Yo soy hecho en Ecuador, soy de razón y de pasión, de soñar y realizar, libertad de cóndor, serenidad de páramo. Yo soy hecho en Ecuador. O sea, creo que llegar a un Ministerio de Educación en un estado que no tenía la educación como prioridad, un Ministerio de Educación en el que prácticamente la educación no era una política pública. Contar, por ejemplo, que en el Ecuador no teníamos estándares educativos, los estándares son del 2008, 2009, no teníamos un currículo nacional. El currículo de bachillerato tenía más de 35 años, con el que yo daba clases. Claro, uno no respeta nunca el currículo, pero la última unidad hablaba de los nuevos escritores ecuatorianos, que eran escritores nacidos en el año 40, en la década del 40. Entonces de ahí para acá no había pasado nada. El viceministerio que existía en esa época era el viceministerio administrativo financiero. Es decir, era un ministerio de educación en el que el ministro pagaba sueldos. No se hacía nada más, no había política educativa. Las escuelas sobrevivían más o menos bien. Quien gobernaba el tema curricular eran las editoriales que hacían los libros de texto. La educación pública era pagada. No había uniformes gratuitos, no había desayuno escolar gratuito, había un desayuno incipiente y que se entregaba de muy mala forma. No había uniformes, había una gran brecha de asistencia, las familias pobres tenían que escoger. Si tenías 5 hijos, tenías que escoger al que era más pilas o al que parecía más educadito y le dabas la educación a él y no al resto, porque no se podía. ¿Qué problemas presentaban? Teníamos una planta docente extremadamente politizada y que había un sindicato que era muy fuerte y muy complejo. El sindicato paralizaba la educación todos los años. El inicio del año lectivo, lo que sucede en Argentina con las paritarias. El inicio del año lectivo se paralizaba 1 o 2 meses, porque había discusiones salariales. No estaban yendo nuestros niños a las escuelas. Había barreras de acceso. Los niños tenían que pagar para poder asistir a la escuela pública. Había que pagar el uniforme, había que pagar los libros de texto y demás. Entonces la primera política, cuando empieza el gobierno, cuando se empieza a implementar el plan decenal, es lograr que los niños estén en la escuela. ¿No es cierto? Eso es como 10 años. Ahorita en educación general básica hablamos del 96.6% de niños en edad de estar que están. Entonces eso es, en cobertura lo hemos logrado, digamos, se han cubierto las metas. Ahora el problema es la segunda parte, que es la más compleja. Chévere que están en la escuela, pero ¿para qué? ¿No es cierto? ¿Para qué están en la escuela? ¿Están ahí como un depositorio de guaguas o están ahí creciendo, aprendiendo, siendo mejores seres humanos? Y es la segunda parte. Nosotros hicimos un ajuste y fortalecimiento del currículo, hicimos un planteamiento de estándares nacionales por primera vez, que creo que es un hito muy importante. Éramos un país muy curioso en el que no teníamos estándares nacionales. Nuestros vecinos en Colombia no tienen currículos, ellos tienen solo estándares. Ahora he conversado con el viceministro, con el anterior viceministro, acaban de cambiar hace poco de Colombia, y querían visitar nuestra experiencia para ver si ponían currículo a más de los estándares. Nosotros queremos ir a los estándares. El currículo para nosotros es un proceso de transición, es un camino en el que ojalá algún día podamos deshacernos del currículo, y es hacia donde vamos con la implementación de este índice de calidad, y las escuelas puedan construir su currículo propio, pero con un camino fijo que son los estándares. Entonces, en ese estado de cosas llega un gobierno que le da un giro a la propuesta de educación y plantea que la educación tiene que tener un rector. La Ley Orgánica de Educación, que se aprueba en el 2008, establece que el Ministerio de Educación es el rector de la educación en el país, y eso era bastante complicado, antes no existía esa rectoría. Y claro, empieza una serie de fricciones también con la realidad real. De no tener una rectoría, a empezar a tener un ministerio que te pone estándares, que te pone currículo, que empieza a ser bastante restrictivo muchas veces en ciertas iniciativas, pero digamos, con la mejor de las intenciones. Es decir, la mejor de las intenciones es tener un sistema educativo que vaya a algún lugar.
Como dije hace un ratito, lo que nosotros hemos planteado desde el 2007 hasta ahora es llegar, tener el sistema educativo, tener el currículo, tener los estándares y empezar a devolver la autonomía a las instituciones educativas. Y me puedo equivocar, pero tengo el compromiso de asumir para enmendar. Yo soy hecho en Ecuador. Una nueva propuesta que es muy interesante, que es hacia donde hemos, como digo, trabajado los últimos años, que se llama el Índice de Desempeño Institucional, el INDI. Este índice va a medir lo que pasa en las instituciones educativas, en aprendizajes, en comportamientos, en bienestar, en buen vivir. Va a medir, por ejemplo, que los profesores vayan contentos de dar clases y se regresen contentos de dar clases, y los padres de familia igual. Este índice va a permitir medir todas estas informaciones y el resultado es la autonomía en las instituciones educativas. Las instituciones que estén haciéndolo bien, que tengan los resultados de aprendizaje, de buen vivir y demás armónicos, y que hagan un compromiso de en 2 años mejorar sus índices, mejorar sus aprendizajes, mejorar lo que tienen que mejorar, puedan ganar en autonomía. Entonces, claro, es un proceso complicado, que si es que lo contamos así como un proceso de largo plazo, suena interesante, pero es un proceso que nos ha tomado 6 años, en menos de una generación. Establecer un currículo nacional, unos estándares y empezar a devolver la autonomía sobre la base de algo. Porque no podíamos, y lo que había era una autonomía, pero no sin ninguna referencia. El Ecuador tenía, por ejemplo, 37 formas de graduarse de bachiller, 37 formas que establecían 37 perfiles distintos, y un título que tenía una diversidad que era inmanejable. Es decir, si alguien se graduaba de bachiller en un colegio nocturno, tenía un perfil. Si alguien estudiaba un bachillerato técnico, tenía otro perfil. Si alguien estudiaba un bachillerato en ciencias, químico, biológico, tenía otro perfil, un bachillerato artesanal. Había instituciones de formación artesanal que daban títulos de bachiller sin jamás haber revisado matemáticas ni lengua. Entonces había 37 figuras. El título de bachiller tenía, que en principio debe valer lo mismo para todos y debe habilitar a lo mismo, estaba tremendamente diversificado y no garantizaba los mismos aprendizajes ni las mismas oportunidades. Se perdió la autonomía porque el problema era que no teníamos un lugar hacia donde ir. Es decir, yo podía poner una escuela, declararme alternativo y enseñar a los niños a saltar cuerda durante 18 horas diarias. Y el niño al final obtenía un título de bachiller ecuatoriano en saltar cuerda. Entonces lo que nosotros decidimos como Estado fue recuperar la rectoría del sistema y poner unos estándares, que no son estándares muy altos tampoco. Un niño al graduarse de bachiller tiene que saber leer, tiene que saber escribir ensayos, tiene que saber algo de matemáticas, tiene que saber algo de ciencias, tiene que saber algunas cosas mínimas. Como lleguen a ese camino las escuelas, en un principio había que poner un camino, porque no se llegaba, ¿no es cierto? Entonces ese camino fue justamente esa pérdida de autonomía que la reconocemos. La reconocemos como una debilidad, y por eso el planteamiento, desde que se inició el proceso, es devolver la autonomía, pero devolver la autonomía con un camino y un objetivo final, y un saber hacia dónde vamos. Porque como Estado, entregarte una autonomía absoluta para que desarrolles el proceso educativo que quieras, sin tener un estándar nacional, sin saber hacia dónde vamos. No buscamos que todos los estudiantes sean iguales, evidentemente, ni que todo el camino para lograr eso sea el mismo, pero sí necesitamos garantizar que todos tengan por lo menos lo mismo, por lo menos el mismo nivel en ciertas cosas y por lo menos los mismos aprendizajes, como un derecho de equidad y de justicia. Una institución educativa que te garantice que el estudiante cumple con un perfil de bachiller innovador, solidario, creativo, ¿no es cierto? Y que aprende ciertas cosas y que es capaz de responder ciertas preguntas y es capaz de resolver ciertos problemas. Cómo lo logre y cómo desarrolla ese camino, pues por último es independiente, se lo puede hacer de distintas vías, pero tenemos que garantizar que eso exista. Antes no existía, antes el anarquismo era tan completo en educación que, como digo, había instituciones que lo hacían muy bien, sin lugar a dudas, pero había instituciones que eran una mentira. Y creo que otra de las cosas importantísimas para América Latina es consolidar sistemas de evaluación educativa. Nuestro Instituto Nacional de Evaluación tiene 4 años de existencia y ha logrado consolidar un sistema de evaluación con limpieza, con pulcritud, de ingreso al magisterio, de estudiantes, de docentes, de ingreso a la universidad, que es muy importante. A veces los sistemas educativos estamos acostumbrados a decir que todo está bien sin atrever a mirarnos. Entonces, sí, el nivel de pronto evalúa cosas que no están bien todavía, tiene que ajustar, pero existe un sistema nacional de rendición de cuenta social. La educación es eso. Nosotros invertimos más que ningún otro ministerio en el país. Tenemos el ingreso más alto de todos los ministerios, más de $3 millones, $3.250.000 y pico. Tenemos 150.000 docentes,
y 162.000 con directivos y demás. 3,5 millones de estudiantes, 15.000 instituciones educativas, bueno, 11.000 y piquitos de instituciones educativas. Entonces es un universo muy, muy amplio. Y lo importante también es rendir cuentas. Lo estamos haciendo bien, los niños están aprendiendo, los niños están siendo cada vez mejores. Estamos midiendo además un tema en las evaluaciones estandarizadas de felicidad también. Porque nos interesa que aprendan bien, pero nos interesa que en la escuela sea un lugar que les guste ir, a los niños y a los profes. Y hay cosas que hay que cambiar para que nos guste a todos. Todavía no nos gusta. A veces uno se despierta y se agarra de la almohada y dice, no, quiero ir a la escuela hoy día. Entonces ahí le tienen que recordar que uno es el viceministro, que no tiene alternativas. Pero la idea es que todos vayamos contentos a la escuela. Entonces la ley establece varias cosas cuando logramos hacer este cambio. Primero, la evaluación docente ya se convierte en una práctica constante. Este año 2016 tenemos evaluación censal. Vamos a evaluar a todos los docentes. Porque muchos de los procesos del ministerio requieren evaluación docente. Asistir a los cursos de maestría gratuitas requiere evaluación docente. Recategorización, ascenso. Varios de los procesos requieren que estén permanentemente evaluándose. Entonces vamos a evaluar censalmente cada 4 años con una evaluación que va a durar 4 años y nos permite tener ya evaluado a toda la planta. El último paro que sufrió este gobierno fue por la primera evaluación docente. Ahora tenemos evaluaciones censales para bachillerato 2 veces al año. Censamos a todos los estudiantes de bachillerato y cada 2 años censamos a quinto, séptimo, décimo y tercero de bachillerato. Es decir, estamos viendo qué es lo que pasa en los aprendizajes de los guaguas. Nosotros hemos decidido evaluar todo. Estamos evaluando a los niños en la educación privada, estamos evaluando a los niños en la educación pública. Como política de Estado evaluamos universidades, cerramos 14 universidades por mala calidad. No hemos cerrado escuelas por mala calidad. Hay escuelas privadas, muchas que se han ido cerrando porque hemos puesto oferta pública de calidad cercana. Se acusa de que cuando se usan pruebas estandarizadas lo que se busca es estandarizar y poner en cuadraditos la cabeza de las personas. Lo que queremos es poner un piso, es decir, que todos sepan sumar. Que los niños de 10 años sepan sumar, restar, multiplicar, dividir, escribir cartas de 2 páginas, leer textos ligeramente complejos. No es un tema personal. Yo soy hecho en Ecuador, soy de razón y de pasión, de soñar y realizar, libertad de cóndor, serenidad de páramo. Yo soy hecho en Ecuador, fuerza de volcán, alegría. Hemos reformulado también el proceso de formación docente en ejercicio. Antes del proceso de formación docente lo manejaba el sindicato. Entonces había cursos como hablar bien en público de 120 horas que se aprobaban por asistencia. Y eso les daba el aval para subir de categoría. Nosotros cambiamos eso. Al principio los cursos los organizaba el propio ministerio, eran cursos mucho más complicados. Y claro, los profesores empezaron a quejarse que no aprobaban el curso. Entonces, tener una marcha de profesores porque el curso era muy difícil nos sonaba así como curioso. Cuando en realidad el profesor es el que debía haber aprobado el curso, ¿no? Pero se quejaban los profesores porque de eso vivimos siempre. Ahora los cursos se dan con universidades, ya no lo da el ministerio, no lo da el sindicato, se lo dicta a través de universidades. Son cursos de 330 horas de formación continua. Nosotros garantizamos que un profesor en 4 años, que es lo que dura para el ascenso de categoría, va a tener dictado gratuitamente las 330 horas. El horizonte no es mi límite, siempre puedo ir más allá. Que el destino no me espere, soy yo quien se adelantará. Yo soy hecho en Ecuador. Que no importe quién lo haga, no es un tema personal. Yo soy. Unidad Educativa del Milenio nace hace varios años, cuando empieza el gobierno, como una construcción de unidades educativas nuevas. ¿Que pretendían qué? Pretendían ser un efecto de demostración de que se puede hacer las cosas bien en educación. Las primeras unidades del Milenio se construyeron en los lugares más alejados. Se cruzaba una serie de variables de pobreza, índice de insatisfacción, malos resultados académicos, y ahí se pone una escuela del Milenio. Entonces las primeras están así, distribuidas con esa lógica de ser el referente educativo, de que la población pueda volver a soñar con una escuela completa y demás. Las siguientes que hemos ido construyendo comprenden ya a un proceso de ordenamiento de la oferta educativa también. Es decir, por ejemplo, la que se inauguró ayer reunía 8 o 9 instituciones educativas pequeñitas y precarias, instituciones de 12 alumnos, 30 alumnos, 6 alumnos, y una grande de 200 y piquito, y al final reuníamos 800 estudiantes en una sola institución educativa con planta docente, profesores completos, laboratorios de internet, servicios completos. La pluridocencia es muy complicada.
La unidocencia es muy complicada. Un niño con una formación unidocente evidentemente tiene menos oportunidades que los otros. Entonces la política es ordenar el sistema educativo. Sin embargo, hay lugares en los que es imposible, lugares donde necesitamos mantener pluridocencia. Casi a nivel nacional ya no tenemos unidocencia, hemos optado por tener por lo menos 2 o 3 profesores. Y la idea es a ellos darles las mejores herramientas también, darles la mejor capacitación posible. Estamos buscando, teníamos un proyecto lindísimo de dotarles de internet satelital en esos lugares, ahora está cortado por tema presupuestario, pero estamos buscando cómo conseguirlo con cooperación, para que puedan tener también las mejores oportunidades estos niños unipluridocentes. Este año estamos construyendo 50 unidades del milenio de estas grandes, y vamos a construir 200 pequeñas. No tienen los mismos estándares de constructivo, sí los mismos estándares de equipamiento y demás, para terminar en el 2017 con el ordenamiento de la oferta en su mayor parte, y permitir que los estudiantes, como digo, tengan ese principio de equidad, ese principio de justicia. No son monstruos, sino se construyen como referencias. Entonces, cuando llegas aquí a Sapincha, por ejemplo, por Ambato, está el pueblo, es un pueblo muy pequeñito, y al final subes la montaña y tienes ahí la referencia del Estado, porque es la única presencia del Estado, no hay otra. O sea, está el policía de esquina y está la escuela. Entonces nos interesa que la presencia del Estado sea un Estado que devuelve derechos, y lo devuelve a través de la escuela. Ya la referencia deja de ser la iglesia y pasa a ser la escuela. Soy de razón y de pasión, de soñar y realizar, libertad de cóndor, serenidad de páramo. Yo soy hecho en Ecuador, fuerza de volcán, alegría del mar, diversidad. Participación social consideramos nosotros que no es ir a la casa de cada persona o de preguntarle qué opina sino abrir las puertas para que todos puedan opinar si lo desean. Si una organización social quiere opinar sobre algo, pues bienvenido sea, tenga la puerta, tenga la posibilidad, tenga cómo dar su opinión. Pero no hemos ido a golpear la puerta de toda la guía telefónica de organizaciones sociales para ver si tienen algo que decir. Hemos trabajado el bachillerato técnico, por ejemplo, con cámaras de la industria, con organizaciones de trabajadores, con organizaciones de empresas, de empresarios, para ver qué es lo que podemos responder en ese sentido. En alfabetización hicimos un trabajo con organizaciones sociales impresionante. Ganamos un premio en la UNESCO, el Rey Sejong, que tiene un nombre horrible, pero que fue un premio a la campaña nacional de alfabetización precisamente por haber escogido las lenguas ancestrales y las mujeres. Y todo ese proceso fue hecho con organizaciones. En educación intercultural bilingüe el trabajo es siempre con las organizaciones, con las federaciones de cada pueblo, de cada nacionalidad, con la Federación de Nacionalidades Indígenas y Negras, que hemos estado trabajando permanentemente, tenemos convenios firmados y trabajamos permanentemente. Organizaciones de sordos, por ejemplo, la Federación de Sordos, la Federación de Ciegos, que son organizaciones sociales importantes y con las que hemos trabajado. Siempre va a haber alguna que va a decir que no le hemos invitado, y probablemente sea cierto. No invitamos a todo el mundo y no hacemos reuniones casa a casa y puerta a puerta. Tenemos las puertas abiertas siempre, y si alguien quiere opinar y compartir, pues por supuesto estamos casi siempre abiertos. Diversidad, riqueza insular. El Ecuador hace ecuatorianos y los hace muy bien. Yo soy hecho en Ecuador. Generaciones que puedan trabajar en un mundo que todavía no existe. Porque nuestros niños que están entrando a la escuela ahora, cuando salgan de la escuela, van a trabajar en un mundo que no existe. Cuando nosotros entramos a la escuela y nos decían para qué íbamos a trabajar, en qué nos íbamos a formar, no nos imaginábamos lo que tenemos ahora. Es decir, el 90% de trabajos que existen ahora y que se hacen ahora no existían cuando yo estaba en la escuela. Yo quería ser bombero, eso todavía existe. Ahora hubiera querido ser animador digital, supongo, o alguna cosa así mucho más divertida. Community manager de CNN, no sé. Pero la idea es que nuestros niños sepan, tengan herramientas, tengan destrezas, pero tengan un valor añadido fundamental. Nosotros trabajamos para que nuestros niños sean solidarios, sean innovadores y tengan sentido de equidad y de justicia. El 2026 vamos a tener el mejor sistema educativo de América Latina. Ser docente va a ser la mejor de las profesiones. Cuando los profesores caminemos por la calle, la gente va a regresarnos a ver y va a decir, mira, un profesor contento, un profesor feliz que está yendo a su clase, a su escuela, que es una escuela contenta, una escuela feliz, en la que los niños están felices de estar aprendiendo. ¿Van a tener buenos resultados en evaluaciones internacionales? Probablemente sí, porque si son felices van a ser así. Y de aquí más adelantito el sistema educativo ecuatoriano va a tener
todos los niños estudiando en una sola jornada, todos en la mañana, van a tener todos un almuerzo en su escuela, y en la tarde todos van a tener actividades preescolares. Todavía no lo podemos hacer para todos. Veníamos de la nada y empezar a construir un sistema nos cuesta. En 10 años no lo vamos a lograr, tal vez en 20, tal vez un poquito más. Pero ese es el sueño, que nuestros niños aprendan todo lo que tengan que aprender en la escuela, tengan actividades escolares de arte, de deportes, de música, de cine, de literatura, y vamos a cambiar el país. Yo tengo la suerte de estar en un momento histórico irrepetible, de poder mirar desde el puesto en el que estoy, de creer que hemos empezado un camino interesante e importante en educación, y de pedir que por nuestros profes, sin que importe quién venga a gobernar, esto sea irreversible.